soy Pau Dorado y les doy una cordial bienvenida a la revista Latin Pyme, la mejor opción para mantenerte actualizado en el mundo empresarial. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, la salud mental. Y para ello tengo el gusto de presentarles a Carmen Cecilia Torres, máster en negocio del Instituto de Empresa de Madrid y actualmente se encuentra realizando estudio de maestría en comunicación para la gestión del cambio en la Universidad Austral de Argentina y quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de gestión de capital humano. Carmen, bienvenida. Muchas gracias por estar en la comunidad de la revista Latin Pyme y por participar en este espacio. Gracias, Pau, muy amable por la invitación, encantada de estar contigo. Bueno, entremos en materia. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan las empresas para fomentar un ambiente laboral que priorice la salud mental de sus empleados y cómo pueden superarse esos obstáculos? Ok, bueno, en principio me gustaría comentarte que cuando uno habla de salud mental, no está hablando de la presencia o la ausencia de alguna enfermedad, sino que más bien me gusta aproximarme a este tema como el estado de bienestar que tiene el individuo, en este caso el empleado, que es el caso que nos ocupa, es ese estado de bienestar que le permite exhibir esas herramientas que él ha aprendido durante la vida a través de comportamientos, emociones, para sortear la realidad que tiene, tanto laboral, dentro del trabajo como fuera del trabajo. ¿Ok? Que no solo es lo que pasa internamente, sino lo que pues el contexto político, la situación económica, la situación familiar, lo que puede alterar o beneficiar ese estado de bienestar. Entonces, si lo tomamos como un estado de bienestar, parecería que el gran desafío es que las empresas se planteen una estrategia integral del bienestar de la persona, no solo pensando en la salud mental, sino en el bienestar como un todo, que pasa por el bienestar físico en general, incluso el bienestar financiero, el bienestar familiar. Entonces, eso nos abre una gran cantidad de preguntas y retos, porque una pregunta que nos podríamos hacer ¿es el trabajo el lugar que amplifica las condiciones para maximizar o le resta a ese bienestar de la persona? Lo que hemos encontrado, lo que se sabe actualmente, que el trabajo es un lugar donde pueden exacerbarse esas condiciones para que el bienestar de la persona, en este caso mental, pueda alterarse. Una de las causas que más encontramos son los horarios extendidos o los horarios, por así decirlo, antisociales, porque no permiten que la persona desarrolle una vida en paralelo, la poca flexibilidad en general. Otra cosa que dejamos de lado y pensamos que solo es el horario, pero una de las terceras causas que aparece en todos los estudios de salud mental dentro del trabajo es el estilo de liderazgo o la cultura que haya prevalecido en la organización donde estén las personas, ¿ok? Entonces, si te pones a ver en esas tres grandes causas, también podríamos mencionar incluso los diseños de los trabajos, o sea, colocar a personas que no tienen las capacidades o tener trabajos que tienen una demanda excesiva en términos de horarios o de entregas o de labores que la persona no se sienta capaz de cubrir. Cuando yo hice este paseo de preguntarme cuál es la causa de mayor ausentismo en los trabajadores colombianos, una de las que sale es la falta de motivación por el clima organizacional. Uno podría pensar, bueno, es que es el transporte, es el tráfico en Bogotá que hace que la gente llegue o deje de ir al trabajo, pero aparece como muy llamando la atención el clima laboral y la falta de motivación. Y yo me volteo hacia la teoría, cuando le pregunto a la teoría qué podría pasar en los temas de motivación, que la gente quiera o estén asociadas con el ausentismo, nos tenemos que dirigir a todo el ciclo de vida de ese trabajador. ¿Qué pasa desde que esa persona conoce la empresa? Puede ser que ingrese con la mayor motivación, pero no encuentre la información necesaria o no se adapta al trabajo, no ha entendido cuál es la propuesta que el trabajo tiene, o simplemente se da cuenta que el propósito de su vida no calza o no hace match con el propósito de la empresa, y uno de los disparadores de alteraciones de ansiedad y de estrés puede estar asociado a que tu propósito de vida no esté calzando con tu situación actual.
Entonces, si sigo más adelante en la vida, en ese ciclo de vida del trabajador, está necesariamente con un foco así muy grande puesto la relación con mi supervisor y con mis compañeros de trabajo. Si en esa situación diaria no hay una construcción de confianza para que la persona pueda conversar abiertamente, crear diálogos donde pueda hacer preguntas tales como, ¿qué pasa con mi carrera? ¿Yo puedo tener un ascenso? ¿Dónde está un verdadero feedback donde yo sienta que mi desempeño es el que la organización espera? O si no es, hay los recursos para mejorar esas habilidades o mejorar mi desempeño. Otra cosa que podría estar pasando en ese ciclo de la vida, que uno desde que llega hasta que se va, es la certidumbre de que yo puedo desarrollarme en la empresa. Porque si bien aquí hay otro foco amenazante, que es la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, puede ser que mucha gente sienta una amenaza de que yo no soy apto para hacerle frente a los retos que vienen de ahora en adelante. Entonces, ¿está la organización preparada para apoyarme a adquirir esas nuevas habilidades o mejorar las que yo tengo para afrontar el trabajo dentro de la empresa? O mira bien lo que te voy a decir, afrontar el que yo tengo que salir de la empresa porque la empresa cambió de razón o lo que yo hacía ya va a desaparecer de la empresa. Entonces, nos pone de cara a las empresas un reto importante porque primero hay que decidir un presupuesto para invertir en bienestar general de las personas. Hay que formar a los supervisores, no para que diagnostiquen, porque eso no es lo que esperamos, sino para que puedan entender cuáles son los detonantes de la falta de bienestar que puede generar trastornos de salud mental. Los puestos de trabajo o los objetivos que tiene el trabajador en su labor han sido discutidos previamente con él. Tú sabes como supervisor si esa persona tiene la capacidad para hacerlo, si a lo mejor tú estás siendo un poco insistente, le estás pidiendo o demandando una carga de trabajo muy alta por mucho tiempo, generando cansancio, agotamiento. También nos pone de manifiesto la necesidad de una comunicación y de un diálogo constante entre las áreas de gestión humana, talento humano y las líneas supervisorias, porque si una de las cosas que yo me he encontrado es que las empresas no reportan suficiente información como para decir que las ausencias de las personas están ligadas al estrés, al agotamiento, al burnout, como quiera que lo llamemos. Entonces, debe haber una comunicación, debe haber estudios de clima que no sean punitivos, es decir, que no acusen a nadie, sino que digan, pero en esta área estamos teniendo un desagrado, una insatisfacción, mucho estrés, ¿qué podemos hacer para mejorar? Entonces, qué duda cabe que hay un trabajo que va desde las líneas más altas de la organización, donde existe un compromiso para apoyar a que esto no suceda y que si tenemos personas que ya tienen algún trastorno incapacitante, la organización debe proveer un apoyo general para que la persona sienta libre de conversarlo o a lo mejor haya esa confianza para que tú comuniques que tienes un evento familiar que está demandando mucho estrés y que te está apartando de tu foco de atención en el trabajo para desempeñarte, para hacer todo lo productivo que tú deseas hacer. Entonces, para concluir, porque no sé cómo vamos en tiempo, yo creería que es muy importante primero dar el diálogo de este tema. Es visualizar que esto es una realidad humana. Yo viendo cómo las organizaciones están llevando los problemas de diversidad. El tema de la salud mental está entre los lineamientos de diversidad para tener un trabajo seguro o que las organizaciones pretendan que el trabajo sea seguro y sea agradable. Fíjate, te pongo un tema muy femenino, pero que ya lo he encontrado en algunas organizaciones acá en Colombia, es que están preocupados y empiezan a hablar de la situación menstrual y la menopausia de las mujeres, que eso antes era un tabú y hoy día forma parte de esa salud física y mental. Poder dar ese diálogo abiertamente, respetuosa, dignamente, donde todos comprendamos que eso es una situación que hay que ponerle foco, nos pone de manifiesto que tenemos que formar a nuestros compañeros de trabajo, a la alta dirección, porque en muchos casos esta situación puede ser incapacitante. Saliéndome de este terreno, podemos hablar de la ansiedad, que es una de las causas más grandes
existe de ausencia en el trabajo, que está ligada en el estrés, ¿por qué no hablar y decir, bueno, qué cosas disparan la ansiedad y el estrés? ¿Qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta cuando una persona está pasando por esto? Hay sintomatología que me puede indicar, hay manera de yo, desde el punto de vista laboral, apoyarlo, tener una red de contención que haga que la persona pueda hablar de esto libremente sin que se le estigmatice, ni que le inhiba los posibles ascensos de carrera por tener esa etiqueta de que en algún momento tuvo un brote de ansiedad, un brote de estrés. Puede ser esto claramente conversado, mira, no pasa nada, ya lo sobrepasé, lo pasé, y estoy nuevamente en mis funciones y tengo el apoyo familiar y el trabajo. Eso sería como el pensamiento completo de que la empresa está apoyando. Y para cerrar, diría que tenemos que entender esto como una parte del bienestar integral del trabajador, como lo son los beneficios de los trabajadores. Eso forma parte de la gestión del bienestar, la flexibilidad, el poder comunicarme, que el intercambio con mi supervisor sea libre de miedo, que yo no tenga miedo a decir, a que sea castigado o no se me dé un ascenso porque dije una opinión honesta, que haya una red de compañeros que puedan y uno construya un ambiente seguro. Yo diría que la palabra que más se acerca a nuestra realidad es que la gente se sienta segura, que se sienta confortable y a los que lo vean desde el punto de vista financiero, mientras la persona está más grata, en su completo acto de bienestar, que se vea como una persona próspera de lo mental hasta lo económico, va a ser una persona que va a tener un desempeño mayor en lo individual y en lo colectivo, para la organización y para la comunidad. O sea, esto no es nada más un tema rosa que nosotros queremos ayudar, es un tema que tiene un impacto. Y no recuerdo el número exacto de cantidades de millones de dólares, pero el ausentismo o absentismo de trabajadores que ronda alrededor de los 7 días a nivel mundial genera una pérdida importantísima de dinero y Colombia no escapa de eso. Mm. Colombia está exactamente en los mismos días de ausentismo a nivel global, incluso con algunos picos después de la pandemia, que a nivel global estaba en 7 y en Colombia estaba en 15. Entonces, no es un dato menor que al no tener una persona dentro de la organización hay un impacto en lo económico. Entonces, esto es una realidad apremiante a la que hay que ponerle foco y quitarle el estigma y empezar a construir un diálogo para saber de esto, porque como tú dijiste al inicio de la entrevista, poco se sabe porque se oculta, se estigmatiza y no, es una realidad que hay que prepararnos y con esto Afrontar. cierro, afrontar, Pau, que me llamó la atención y me erizó un poco la piel, que dicen que una de las razones más fuertes del estrés laboral es el supervisor. Entonces, yo creo que hay que prepararlo, porque no creo que nadie deliberadamente vaya a ir al trabajo a causar malestar. Puede ser que no esté en conciencia de que sus actos tienen como consecuencia el malestar, el estrés, la falta de motivación, un clima desagradable o relaciones tóxicas. Entonces, creo que se tiene que conversar y formar a la gente. Ok, perfecto. Ahora, de manera muy breve, Carmen, si nos puedes indicar qué medidas podrían implementarse para aumentar la conciencia sobre la salud mental dentro del lugar de trabajo y reducir ese estigma asociado a busca de apoyo psicológico. Mira, lo primero es concientizar que eso pasa y no pasa en otras latitudes, eso pasa aquí en Colombia. Y para que eso pase, se tiene que poner en la agenda no solo de gestión humana, no solo de las empresas que tienen áreas de sostenibilidad, eso tiene que estar en la agenda gerencial y estratégica de la organización. A mayor bienestar de los trabajadores, mayor rendimiento, mayor productividad. Entonces, yo tengo que dar esto como una parte más. No tengo que esperar que la ley me exija o que los objetivos de sostenibilidad que nos hemos planteado hagan que el trabajo sea agradable. Incluso yo me voy a salir de esta esfera que nos ocupa y esto va hacia las esferas nacionales y subnacionales, porque hay
un porcentaje muy alto de trabajo precario o de trabajo informal en Colombia. Entonces, no es solo de las empresas donde si se quiere hay una contención porque estamos en un espacio laboral, pero hay mucha gente que está fuera del trabajo formal. Entonces, fíjate que no es nada más de las empresas, es dar este debate como centro y decir, bueno, las personas pueden verse afectadas por el exceso o el incontrolado exceso de trabajo. Entonces, una gran medida podría ser empezar a hablar tranquilamente de la flexibilidad, de modelos como 3 días en el trabajo, 2 días en casa, o el 4x1, o el teletrabajo. Y esto, a mí me gusta hablar esto con sentido, con conciencia. La flexibilización del trabajo pasa porque enseñemos a los supervisores a supervisar en flexibilidad, porque esto es nuevo. Nadie nos enseñó, las personas que tienen muchos años en los espacios laborales, que podríamos decir la generación X, no se le enseñó al trabajo flexible, el trabajo remoto. Y puede ser que los incentivos sean a querer ver al trabajador siempre, a esa sensación de que si te veo y te exijo y te mando correo, es la forma de ser supervisor. A lo mejor tenemos que voltearnos y hablar de cuáles son los estilos de liderazgo que podrían promover unos estados de bienestar mayor en el trabajo. ¿Okay? Empezar a hablar de propósito, empezar a hablar de aquellas cosas que podrían generar desigualdad o inequidad en los espacios laborales, como la falta de comunicación o la comunicación poco franca. Esas cosas hay que conversarlas. No son, y entender que esto no es una moda. Si nos vamos para atrás, muy atrás en la historia, el trabajo ha venido cambiando, el trabajo como si ahora tenemos toda la tecnología que hace que el trabajo per se esté cambiando, entonces tenemos que educarnos como supervisores para entender esta nueva realidad. Y entender que el bienestar de la persona es algo compuesto. Imagínate que tú tengas una persona que haya trabajado contigo 25 años, esté cerca de su estado de jubilación y sepa que va a perder el empleo y sepa que la jubilación no le va a alcanzar. ¿Qué puedo hacer yo como empresa? ¿Qué conversación puedo dar? ¿Qué forma puedo yo educar a esta persona para la nueva vida que le toca? ¿Cómo puedo hacer yo para mantener un proceso de entrenamiento? Y esas son las dos claves, entrenamiento y educación, para hablar de este tema, para hacerme cargo del bienestar físico, mental, financiero. Financiero es muy importante porque sobre todo en economías inflacionarias como las que tenemos en Latinoamérica, el tener seguridad financiera es muy, muy importante y da mucha tranquilidad en las distintas etapas de la vida del trabajador. Entonces, poder dar estas conversaciones dentro de la empresa creo que sería el primer gran paso para quitarle este velo de que esto es algo malo, de que esto es algo que te inhabilita, de que esto es algo que no se deba hablar. Y por qué no, desde las áreas que quieran darlo, empezar a crear equipos de contención como ya se está haciendo, el teléfono rojo, poder llamar y decir, yo me siento de esta forma, no quiero que nadie lo sepa, quiero que sea tratado con confidencialidad y cómo puedo abordar desde las políticas de salud que la empresa tenga algún soporte para mí. Imagínate que tú puedas tener una línea que diga, estoy contigo, acompañándote para poder, porque a lo mejor hay personas que no tienen la habilidad para afrontar una crisis. Entonces, poder tener un mentor o una persona que te guíe, que te apoye con las herramientas necesarias para tú poder sobrellevar esto y que no se vea reflejado en tu productividad o la empresa tenga la cercanía para entender que tú necesitas un soporte, un apoyo, un tiempo libre para sobrellevar esta situación. Ok, pues ha sido demasiado la información que nos has compartido, muchísimos tips que seguramente nuestra comunidad empresarial de Latin Pyme va a poner en marcha en cada una de las organizaciones. Así que
Carmen Cecilia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Carmen también nos va a estar acompañando en el Foro de Salud Mental versus Inteligencia Artificial el 28 de noviembre. Así que, Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pau. Bueno, me despido. Soy Pao Dorado. Nos esperamos el próximo 28 de noviembre en el Foro de Salud Mental versus Inteligencia Artificial y en otro ciclo de entrevistas con este tema tan interesante y tan coyuntural ahora. Feliz resto de día. Hasta una próxima oportunidad.